En este video abordaremos el derecho real de cementerio privado, uno de los considerados nuevos derechos reales creados por el Código Civil y Comercial. Para ello, lo primero que tenemos que empezar a charlar es cómo era antes la situación de los cementerios privados. En realidad, vamos a empezar por cementerios públicos para entender cómo es su normativa y luego pasaremos a el antecedente del Código Civil y Comercial en cuanto a cementerios privados. Para ello, como les dije, empezamos con cementerios públicos, ¿sí? Para comprender esto, tenemos que entender que el cementerio público es un lugar destinado al descanso de restos humanos, ¿sí? El cementerio en sí es el lugar destinado a depositar los restos humanos de familiares desde el punto de vista sacramental, ¿bien? En esa medida, lo que hacemos es la inhumación de restos humanos. La inhumación se puede dar en dos grandes grupos. La inhumación puede darse a través de lo que llamamos sepulturas, o la inhumación puede darse a través de lo que llamamos sepulcros. Son dos palabras muy parecidas, pero tienen que ver con distintas cuestiones. Las sepulturas son consideradas sepulturas el entierro, ¿sí? El osario. ¿Qué es un osario? Es un lugar o un recipiente en donde se colocan los huesos de los difuntos. Suele pasar que en muchos cementerios públicos primero se entierra y luego por cuestiones de espacio se pide retirar el cuerpo de tierra para pasarlo a un osario. También tenemos la fosa común, ¿sí? La fosa común es lo que llamamos el depósito de los restos humanos en un mismo lugar y los restos humanos se confunden entre sí. Obviamente, lo que suele pasar en los cementerios públicos es, si no se puede pagar el entierro, ¿sí? Se pone un osario. ¿Sí? Si se puede pagar el entierro y luego se saca de la tierra para pasar un osario, ¿sí? Hay que seguir pagando. Muchas veces se deja de pagar el canon que se abona por la sepultura, y en esos casos lo que hace el cementerio público es retirar los restos y depositarlos en la fosa común. Por último tenemos el nicho. Todo esto son sepulturas, ¿no? ¿Qué es el nicho? El nicho es una cavidad en un muro para depositar a veces osarios, a veces ataúdes. Esto llamamos sepultura, pero dijimos que había dos términos, sepultura y sepulcro. Los sepulcros tienen que ver con construcciones y ahí encontramos tres tipos de construcciones. Los panteones, que actualmente no existen en nuestro sistema de cementerios públicos. El panteón es un altar en donde se depositan los restos en modo de veneración. La bóveda, sí, que es una construcción arquitectónica donde se pueden colocar ataúdes u osarios, ¿sí? Pero siempre es una construcción. Y el mausoleo, que es un monumento funerario sobre la sepultura, sobre el entierro, ¿sí? Esto lo podemos observar en algunos cementerios públicos como el de Recoleta y el de Chacarita, ¿sí? El cementerio público obviamente se rige por disposiciones administrativas. Esto decimos por ordenanzas municipales, donde muchas veces se utilizará la palabra venta de estos lugares. Es decir, supongamos que en el cementerio público queremos inhumar restos humanos de algún familiar. Se suele poner en las ordenanzas municipales que se vende el espacio, se vende la parcela para depositar los restos humanos. Esto ha traído, en la historia de nuestra legislación, mucha controversia, porque la venta trae aparejado, me están vendiendo el dominio, es decir, me están transmitiendo el dominio sobre esa porción de terreno donde voy a depositar el resto humano, en un cementerio público. Esto trajo consigo una discusión que se dirimió en la Corte Suprema. Para ello vamos a citar un fallo, que es el fallo Bourdieu. El fallo trata de, en primera instancia, de la adquisición del dominio sobre la parcela, es decir, el juez entendió que hay dominio sobre la parcela, pero la Corte interviene en esto y aclara y clarifica a futuro lo que va a ser el cementerio público, la parcela que uno tiene sobre el cementerio público, que no es un dominio, no es el dueño de la parcela, sino que tiene una concesión de uso. Es decir, que se entiende que la parcela que uno adquiere en un cementerio público como Recoleta, como Chacarita, como el cementerio de Morón, ¿sí? Que son cementerios municipales o del gobierno de la ciudad, esos cementerios que son públicos, se entiende que lo que otorga el Estado hacia los particulares es una concesión de uso perpetua, ¿sí? Perpetua en los términos de que es muy larga en el tiempo, no perpetua para siempre, sino perdurable, cambiamos la palabra por perdurable.
Esta concesión de uso es sobre un bien de dominio público, porque el terreno sería del Estado, ¿sí? En continuación con esto, ¿sí? El cementerio público no hay duda de que es del dominio público del Estado. Es decir, el terreno sobre el cual vamos a inhumar cada particular los restos de familiares es de dominio público. Esto se desprende del artículo 235, inciso F. Más en detalle, esos inmuebles son de dominio municipal, o si estamos hablando de los de capital, del gobierno de la ciudad, es decir, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por ende, esos inmuebles son inembargables, imprescriptibles, inalienables. Están puestos fuera del comercio porque son de dominio público del Estado. Entonces, cuando el Estado lo que hace es vender las parcelas que uno compra como particular, lo que está vendiendo en realidad está otorgando concesiones de uso sobre esos objetos, sobre esas parcelas, sobre esas porciones de terreno. Esas concesiones de uso no es ni más ni menos que otorgan al particular un poder jurídico especial sobre los sepulcros o sepulturas, ¿sí? Recordemos, sepulcros o sepulturas, su diferenciación. De esta forma, ¿sí? Vamos a entender que lo que ha creado el Estado, y no hay dudas, es un derecho real administrativo, no un derecho real privado, como vemos en la materia, sino un derecho real administrativo. Es decir, es la relación que existe entre un sujeto y un objeto. Pero ese objeto, ¿sí? Es de dominio público. Por ende, este titular de un sepulcro o sepultura, que es lo que tiene una concesión de uso sobre un bien de dominio público del cual se sirve, ¿sí? Es un derecho real, porque existe una relación. Pero no puede ser contenida en el derecho privado por la simple razón que en el derecho privado la relación entre el sujeto y el objeto es de dominio privado. Es decir, el objeto es una cosa que está dentro del comercio. En este caso, en el sepulcro de un cementerio público, el objeto no está dentro del comercio, ¿sí? Porque es de dominio público. Al no estar dentro del comercio, el derecho real no es un derecho real civil, sino que es un derecho real administrativo, ¿sí? En ese sentido, vamos a encontrar dos fallos más, el fallo Viana y el fallo Miranda-Naón, que otorgaron, ¿sí? La posibilidad de adquirir ese derecho real por prescripción. Pero recordemos, no se adquiere el dominio. En esos dos fallos se habla que se adquiere el dominio. Es contado lo que acabamos de relatar, que no es un derecho real privado, sino que es un derecho real administrativo. Por ende, no se puede adquirir el dominio de una cosa que es de dominio público, porque está puesta fuera del comercio. Por ende, lo que se va a adquirir por prescripción en el fallo Viana y en el fallo Miranda-Naón, aunque diga que se adquiere por prescripción la parcela sobre el cementerio público, se adquiere el dominio de la parcela sobre el cementerio público, se está hablando de que se adquiere el derecho real administrativo de sepulcro sobre el dominio público, ¿sí? Así damos comienzo a lo que es el cementerio privado. El derecho real de cementerio privado, el derecho real de derecho privado, en el sentido de que está contenido en el Código Civil y Comercial, en el artículo 2103 y siguientes. Lo primero que encontramos es el concepto en el 2103. Es decir, que ahora nos olvidamos del cementerio público, entendimos más o menos cómo es el sistema del cementerio público y pasamos al cementerio privado. Acá lo que sucede es que es la relación que existe entre un sujeto y un objeto. Obviamente, el 2103 dice que el cementerio privado es un derecho real en el cual se destina un inmueble de propiedad privada a la inhumación de restos humanos. En ese sentido, el Código Civil establece que los cementerios privados tienen una finalidad de lucro por parte del dueño o dueños del terreno. Es decir, dueño o dueños del terreno deciden afectar el predio a un derecho real. El derecho real se llaman cementerios privados. ¿Qué quieren hacer? Que ese terreno se divida en parcelas, ¿sí? En sepulturas, y esas sepulturas, ¿sí? Se cobre un canon por ellas, es decir, se lucre con ellas, y el destino de esas sepulturas obviamente es la inhumación de restos humanos. De aquí podemos desprender lo que son las características del derecho real. En primer lugar, es un derecho real que recae sobre un inmueble. En segundo lugar, ese derecho real es un derecho real autónomo porque está enumerado en 1887, está enumerado en el 2103 y además es un derecho real que recae sobre un objeto de propiedad privada, o sea que el inmueble es privado, es de un particular, ¿sí? Lo tercero que podemos obtener es que el destino que va a tener ese inmueble a futuro va a ser la inhumación de restos humanos, ¿sí? Cuando me refiero a inhumación es el entierro de restos
de familiares o de terceros allegados, ¿sí? En ese sentido, la primera pregunta es ¿cómo lo voy a afectar? Para ello tenemos el artículo 2104. El artículo 2104 se centra en la afectación del cementerio privado. En primer lugar, lo que tiene que hacer el dueño o los dueños del terreno, o sea que los legitimados para constituir y afectar el terreno en el cementerio privado es el dueño o los dueños, nadie más. Ningún otro titular de derecho real puede afectar un inmueble a la inhumación de restos humanos más que el dueño o los condóminos sobre el mismo. Obviamente los condóminos tienen que estar en conformidad expresa todos. Lo primero que tienen que hacer, como ha sucedido en los conjuntos inmobiliarios, como sucede en los tiempos compartidos, es la habilitación municipal. Es decir, que lo primero que se tiene que pedir es al municipio la habilitación para el sometimiento y afectación al cementerio privado del predio. Es decir, que lo primero que tenemos que hacer es habilitarlo en los términos de los códigos de zonificación, urbanización y reordenamiento urbano que tiene cada municipio. ¿Por qué? Porque en este lugar encontramos las reglas o normas de policía mortuoria. Las reglas de policía mortuoria es el poder de policía, es decir, la autoridad de aplicación, el que va a rever, va a aplicar las sanciones, va a chequear que se cumpla correctamente, va a asegurar el cumplimiento correcto, es el municipio. Entonces lo primero que tenemos que hacer es la habilitación municipal. Una vez hecha la habilitación municipal, que el municipio nos dice, bueno, este terreno puede ser afectado al destino del cementerio privado, el dueño o dueños del terreno, es decir, el dueño o condóminos del terreno, deben redactar una escritura de afectación, ¿sí? Acá vamos a plantear una diferencia, una cuestión propia. Creemos que esta escritura de afectación es el sometimiento al sistema del cementerio privado por parte del dueño o los dueños, ¿sí? Esa escritura de afectación, ¿sí? Dice que el 2104 dice que esa escritura se debe redactar y conjuntamente se debe redactar un reglamento de administración y uso. Bueno, vamos a plantear, esto está en el 2105, el reglamento de administración y uso, dice el 2104 que debe, ¿sí? Y se los leo textual, 2104, nos presenta que dice que la afectación debe realizarse por titular de dominio y debe otorgar una escritura de afectación del inmueble a efectos de destinarlo a la finalidad del cementerio privado, que se inscribe en el registro de la propiedad inmueble juntamente con el reglamento de administración y uso del cementerio. Bueno, acá tenemos la primera cuestión, ¿no? Es lógico que dice juntamente, ¿no? Dice que hay una escritura de afectación más un reglamento de uso de administración. Eso significa que son dos instrumentos, ¿sí? Bueno, la cátedra considera que en realidad la norma quiso hacer entender que el instrumento de afectación debe contener el reglamento de uso y administración. Eso significa que sería un único instrumento el que se afecta. Se afecta, ¿sí? Se afecta la inhumación de restos humanos, es decir, se afecta el inmueble al destino de restos humanos y en el mismo se establece el reglamento de uso y administración. Podría otorgarse por elementos separados, pero lo lógico y lo coherente para una economía procesal, en este caso para una economía registral, es que el instrumento contenga los dos actos dentro del mismo, ¿sí? Lo inscribimos dentro del registro de la propiedad inmueble. Ahora nos centramos en cuáles son los requisitos que debe tener ese reglamento de uso y administración. Inscripto la afectación del predio al destino del cementerio privado, trae un efecto, la oponibilidad ante terceros, y eso considera que el inmueble, del cual yo, dueño del terreno, ya no puedo gravarlo con derechos reales, no puedo constituir derechos reales a favor de terceros, no puedo cambiar el destino de la inhumación de restos humanos sobre el terreno. No, el terreno obviamente va a devenir inembargable. ¿Por qué deviene inembargable? ¿Por qué es inembargable el terreno ahora? Por más que yo tenga deudas, el terreno es inembargable en los sentidos de que va a estar afectado a un servicio público, que es la inhumación de restos humanos, por una disposición privada en el cual un lucro del cobro de esos terrenos que voy a tener, ¿sí? Que voy a vender, esas parcelas. Entonces, hablemos del reglamento de administración y uso. ¿Qué contiene el reglamento? ¿Qué tiene que tener esta norma? ¿Sí? Esta norma, que también se inscribe en el registro de la propiedad inmueble, contiene, ¿sí?, las siguientes disposiciones, 2105. Dice, la descripción del inmueble y la división en parcelas, ¿sí? El ejercicio del derecho real de sepultura. A esto lo vamos a ver después de hablar de este contenido. Cuando digo requisito es los adquirentes de las parcelas, los derechos y deberes que tienen que cumplir. El canon que estos tienen que pagar, es decir, tienen que pagar algo, ¿sí?, y la forma de pago a la administración. Las pautas correspondientes a la inhumación, cómo van a enterrar, la exhumación, cómo van a retirar, el traslado, ¿sí?, las cuestiones de cremaciones,
las cuestiones de pautas en cuanto a las construcciones que se pueden realizar dentro de esos sepulcros, las cuestiones en cuanto a el acceso y circulación dentro del cementerio privado, las cuestiones de la administración, el destino que van a tener los restos humanos cuando se deje de abonar o se abandone el sepulcro, es decir, qué va a pasar con los restos enterrados en esas sepulturas. De esta manera, armonicemos esto. ¿Cómo lo podemos armonizar? 2112. El adquirente de la parcela dentro del cementerio privado adquiere un derecho real conocido como sepultura. Es decir, que el que compra una parcela, un sepulcro, tiene un derecho real y se le aplican las normas de derechos reales. Esto se desprende del 2112. Es decir, que yo, si compro en el cementerio privado una parcela, lo que estoy adquiriendo es una parcela para depositar restos humanos. Esa adquisición no es una adquisición de dominio, yo lo que compro y adquiero es el derecho real de sepultura, ¿sí? O sepulcro. Este derecho real va a gozar de los mismos beneficios que tiene cualquier derecho real y va a ser considerado un derecho real autónomo en los términos de que es un derecho real distinto. Ahora, aclaremos algo. No puede existir derecho real de sepultura si no existe derecho real de cementerio privado. Es decir, si no hay afectación del cementerio privado, mal podría enajenarse sepulcros y así adquirirse derechos reales de sepulcro. Entonces, si es un derecho real, podemos entender que el titular, el que adquiere esa parcela, donde va a depositar restos humanos, tiene facultades. Sí, sus facultades devienen del 2107 y podemos entender que pueden poseer, usar y gozar de partes privativas y de partes comunes. Las partes privativas serían la parcela y las partes comunes serían las vías de acceso, circulación, si hay un oratorio, ¿sí? Dentro del cementerio privado, del jardín de paz, si hay una sede de administración, si hay algún tipo de establecimiento para descanso, en esos lugares se consideran que son partes comunes y obviamente podemos usarlas con los límites mismos de lo que hay de la propiedad horizontal, ¿sí? En ese sentido, la pregunta que viene ahora es, bueno, tengo uso y goce, tengo disposición, ¿sí? Se puede entender que tengo disposición. Obviamente la disposición puede ser material y la disposición puede ser jurídica. La disposición material entendemos de que hablamos de cuestiones de la inhumación, la exhumación, los traslados, la reducción, ¿sí? Las construcciones que podemos hacer sobre la sepultura, todo eso no tenemos duda de que es una disposición material de los restos humanos y dentro del sepulcro. Ahora, con la disposición jurídica es mucho más limitada. ¿Puedo disponer jurídicamente? No puedo no puedo constituir derechos reales, ni de uso, ni de goce, ni tampoco grabarlo con derechos reales de garantía, el sepulcro, ¿sí? Es decir, que no puedo constituir derechos reales. Pero nadie dice que no podría transmitir a terceros, ¿sí? El derecho real del sepulcro que ha adquirido. Como titular del sepulcro, yo podría vender ese derecho real a un tercero y transmitirlo así. En ese sentido, si yo transmito la titularidad, esa transmisión puede ser por acto entre vivos, título y modo, o por mortis causa. ¿Sí? Yo adquirí un derecho real, ¿sí? Y pago el canon. Y ahí estoy enterrando a familiares. El día que yo fallezca, ese derecho real que tengo se transmite, el derecho real del sepulcro se transmite a mis herederos. O sea que la transmisión puede ser tanto mortis causa como por acto entre vivos. Una vez que adquiero este derecho real, ¿sí? De sepulcro, yo tengo estas facultades y tengo deberes. ¿Qué deberes tengo? Bueno, tengo que pagar las expensas, como habíamos hablado, que son los gastos por contribución. Estoy obligado a pagar las expensas, que es un canon por el mantenimiento del sistema, que se lo pago a un órgano llamado administración. Tengo, obviamente, que mantener el decoro, tengo que mantener la sobriedad de los actos que realice dentro del jardín de paz y, obviamente, dentro de mi sepulcro. Tengo que respetar el reglamento de uso de administración en cuanto a sus pautas. Tengo que respetar lo que digan las reglas de policía mortuoria de cada municipio. Y con esto conlleva de que, obviamente, estas facultades, estos deberes, traen aparejado que la adquisición del sepulcro, ¿sí? Traiga oponibilidad. Esa oponibilidad hace que sea inembargable el sepulcro. Yo si tengo deudas, no puede cobrarse, no puede embargarse ni ejecutarse el sepulcro. Excepto, dice el 2110, excepto en dos casos o dos supuestos. Es decir, que el sepulcro es inembargable, al igual que la propiedad, el inmueble sometido al cementerio privado para el dueño es inembargable y inejecutable. Para el titular del sepulcro de la parcela también es inembargable en los términos que no pueden
embargarme y ejecutarme porque hay restos humanos, excepto en 2 oportunidades. Si yo le debo a la administración el canon, la expensa, o si yo debo tasas, impuestos que provengan por reglas de policía mortuoria, el Estado, el fisco, el municipio o la administración podría ejecutarlo y va a gozar, hay discusión, pero podría gozar del beneficio del cobro ejecutivo y el privilegio a favor de la administración para iniciar un cobro ejecutivo de expensas. O sea que podría embargarse y ejecutarse. Obviamente la discusión sería ¿y qué pasa con los restos humanos? Bueno, como el reglamento de uso de administración va a establecer las cuestiones de las exhumaciones y va a establecer qué pasa cuando se abandona, se le van a aplicar la misma regla de abandono porque estaría como un abandono por no pagar los cánones. El segundo caso en que puede ser embargado es que se deba a la administración un saldo por la adquisición del derecho real. En esos casos también se puede embargar y ejecutar. O incluso, si hacemos una construcción, ¿sí?, los gastos que ha traído esta construcción, ¿sí?, por ejemplo, contratamos un arquitecto para que lleve adelante la construcción de una bóveda o un mausoleo dentro de la sepultura, eso, si no le pagamos, el arquitecto podrá hacer uso de un cobro, ¿sí?, una acción de cobro por esos trabajos que ha realizado y podrá embargarnos el sepulcro y ejecutarlos. El que compra el derecho de sepultura, obviamente libre de toda carga o gravamen, y en ese caso los restos humanos seguirán la misma suerte que los restos que han sido la sepultura que han sido abandonadas, como dije hace un rato. Llegamos así a la administración. El 2109 habla de una dirección y administración. Acá vamos a diferenciar con propietario horizontal, con conjunto inmobiliario. Acá no hay un consorcio, no hay asambleas, no hay consejo de propietarios, pero sí hay una figura que es el órgano de la administración y dirección. La administración y dirección dirigirá el cementerio privado en los términos de que va a mantener y asegurar el correcto funcionamiento y sistema del cementerio privado. En ese sentido, cobrará las expensas, mantendrá los espacios e intimará a aquellos que deban los cánones de uso, ¿no? Además tiene una obligación principal la administración que consideramos que es llevar los registros, un doble registro, ¿sí?, que se encuentra en el 2106. El doble registro es registros de inhumaciones y sepulcros. ¿Qué es esto? La administración está obligada a llevar dentro de sus libros un libro de inhumaciones, en este caso debe tener los datos identificatorios de los restos inhumados en cada sepulcro, y un libro donde cuente con los titulares del derecho real de sepultura, es decir, los datos identificatorios de los dueños, comillas dueños porque no son dueños, de los titulares del derecho real de sepultura sobre esas parcelas donde depositan restos humanos de familiares o allegados. Obviamente, dijimos que estas sepulturas podrían ser transmitidas. Si podrían ser transmitidas, el que va a transmitir es el titular del sepulcro. Cuando lo transmita, debe anoticiar a la administración para que cambie las titularidades. Pero en ese sentido, si debe administrar a la administración, para que no sea embargable, se supone que esto tiene que tener publicidad a la sociedad. Y esos son registros privados que lleva la administración. Para ello, toda transmisión del derecho real de sepulcro deberá inscribirse también en el registro de propiedad inmueble. Para ello existe una DTR, una disposición técnico registral, que es la DTR 13 del año 2017, que ha creado el código de acto notarial, que es el código de transmisión de sepulcros. Eso significa que toda transmisión de sepulcros debe inscribirse en el registro. Y si debe inscribirse en el registro de propiedad inmueble, quiere decir que las transmisiones de sepulcros deberán hacerse por escritura pública. Al igual que las enajenaciones que hace la administración de una parcela con una primera adquisición del sepulcro. Y eso debe inscribirse no solo en el registro privado que lleva la administración de titulares, sino también en el registro de propiedad inmueble para darlo ponibilidad frente a terceros. ¿Sí? Todo esto se desprende de la disposición técnico registral 13 de 2017. Así llegamos a las últimas dos normas que contiene el Código Civil y Comercial, que es el 2111, al establecer que el adquirente titular del sepulcro, ¿sí?, tiene una relación con la administración y propietario del terreno, una relación que llamamos relación de consumo, porque está sirviéndose, tiene un servicio sobre el terreno. Eso significa que rigen para estos contratos entre ambos, ¿sí?, las reglas de relación de consumo, idéntico que ha sucedido con tiempo compartido. Por final, ¿sí?, encontramos que, independientemente de las normas que establezca el reglamento de uso de administración,
También existen, y dijimos aquí por primordial, porque es un servicio público en definitiva lo que se está otorgando por parte de un particular, las reglas de policía mortuoria. ¿Qué son las reglas de policía mortuoria? El municipio, ¿sí?, como autoridad de aplicación, supervisa todo el sistema, desde el pedido de la afectación, luego durante el funcionamiento del sistema y obviamente mientras los adquirentes vayan incorporándose y adquiriendo derechos de sepulcros. Es decir, que es el municipio, a través de su autoridad de aplicación, como autoridad de aplicación, el que supervisará y hará cumplir las reglas y ordenanzas municipales en cuanto a policía mortuoria, en cuanto a disposiciones para cementerios públicos. Así llegamos al final de los cementerios privados como derecho real. Espero que les haya servido y nos reencontraremos en un próximo video.